Este es un claro ejemplo de lo que no debes hacer en Call of Duty Mobile. Y este otro, lo que sí debes hacer. Colocamos la mira en el objetivo y después disparamos. Prepárate porque hoy te traigo 5 tips que te harán ganar de manera más fácil. Bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo otro video más donde estaremos viendo formas y consejos para ganar sus partidas. Aclaro, esto no es magia pero ayuda un montón. Antes de continuar me gustaría agradecer a los miembros del canal por estar apoyando mi contenido. Muchas gracias. También a la gente que está dejando un me gusta a este video. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Si ya lo hiciste, pasemos a continuar. Número 1. Conocer tus habilidades. Si hay algo muy importante en el juego, es conocer tus propias habilidades, saber cuánto es tu capacidad de reacción, de movimiento, puntería, etc. Ya que de esta manera podrás planear mejor los combates. Por ejemplo, si tú eres muy bueno a corta distancia, claramente buscarás enfrentamientos a corta distancia. Si tu reacción de ver a los enemigos es bastante elevada, claramente se te hará más fácil meterte a un punto, eliminar a todos y salir victorioso. Pero si por el contrario todavía no sabes cómo hacer eso, seguramente te meterás solamente a morir. En pocas palabras, no tiene ningún sentido, por ello hay que ir jugando de acuerdo a lo que podemos hacer. En español, no le juegues al chido si no eres chido. Aquí mismo aplica para la gente que busca tener un rol en la partida. Como sabemos, existen varios roles. Por ejemplo, si eres bueno rushando, te sabes los spawns, por dónde se mueven los enemigos, lo más apto es que te vayas a rushar. Pero te digo, si no sabes rushar y quieres rushar, seguramente terminarás perdiendo porque no estás al 100% concentrado en lo que tú haces en tu desempeño. Mejor haz algo que sí se te dé bien bastante en la partida para que de esta manera apoyes mucho más. Cabe resaltar que también es importante conocer las habilidades de los enemigos, pero adelante lo vamos a ver. También cabe aclarar que no aplica para todos los jugadores, ya que algunos jugadores son buenos en cualquier rol o simplemente se adaptan a cualquier situación y modo de juego. Aún así, el desempeño no será el mismo en algo que tú realmente eres bueno. Toma en cuenta eso. Número 2. Perder el miedo. Aunque no lo creas, tener miedo o sentirte nervioso en alguna partida es más normal de lo que piensas y a todo mundo le ha pasado, sobre todo en buscar y destruir, y también en ejemplos donde te quedas solo contra mucha gente y tus compañeros no llegan a apoyarte. Si no dominas tus miedos y te sientes nervioso, lo más seguro es que tu capacidad de reacción disminuya hasta un 60%, y es que imagínate, estando con miedo no puedes pensar con claridad, no vas a saber qué hacer en tu siguiente jugada o simplemente te vas a trabar a la hora de aplastar los botones. Y es así como es que pasas de ser un buen jugador a ser un pésimo jugador solamente porque te sientes nervioso. De hecho, creo que alguna vez te ha pasado. Tus enemigos son muy buenos y lo único que haces es retroceder y al final de cuentas, los enemigos te traen de hijo. Siendo que la mayoría de veces se les puede hacer frente sin ningún tipo de problema, pero claro, con tu miedo te le andas regalando. Y no quiero decir que si no tienes miedo serás el más pro player, claro que no, para eso aplica el primer punto, conoce tus propias habilidades y después intenta rushear. Número 3. Pegar las primeras balas. Presta atención a este clip. Como te diste cuenta, yo aquí apunto y busco a mi enemigo disparando. Aquí estoy cometiendo 3 grandes errores y por ello es que mi enemigo me termina matando. El primer error es muy sencillo y es que, como sabemos, las primeras balas de cada arma al dispararse se van sin ningún tipo de retroceso, es decir, tu arma no se mueve absolutamente nada, por lo que puedes conseguir más precisión, y si las malgasto disparando al aire, seguramente las últimas no serán tan precisas. Lo segundo es que al disparar de esta manera todos sabrán dónde estoy, ya sea por el sonido o porque vean las balas, y peor aún, si estoy apuntando a un sitio donde sé que el enemigo va a salir, puede que él salga pero ya apuntándome. Y tercero, estoy gastando balas a lo tonto, puede que salga más de alguno y no pueda porque mis balas ya no alcancen. Lo ideal es apuntar y enfocar rápidamente para disparar, a no ser que en tu AU avanzado lo veas avanzando, puedes predecir dónde aparecer y matarlo antes. Número 4. Apoyarte en tu equipo.
Sé que a mucha gente este punto le parecerá una idea bastante tonta, ya que normalmente no juegan con equipos, se van en modo random. Sin embargo, esto aplica también para modo random. Sí que es cierto que a veces no podemos esperar mucho de los compañeros, pero créeme, a todos se le puede sacar provecho. A no ser que tus enemigos todos sean buenos va a estar complicado, pero casi siempre vienen 2 buenos y 3 malos. Existen tantas maneras de apoyarte en tu equipo sin que se enteren. Por ejemplo, voy a mostrarte esta. Yo aquí vengo de este lado, el punto está ocupado, no puedo avanzar, seguro me matan, dejo que mi compañero avance y ahora sí, han gastado algunas balas y yo tengo más posibilidad. Ya no hay 3, solamente hay 2 y con 2 es mucho más posible ganar. Veo que los compañeros están llegando y entra uno con el blindaje, así que lo elimino con la TUM, pero no importa que yo caiga, así que ellos se quedan de ese lado y yo puedo ir rotando y de esta manera tenemos tanto el punto anterior como el punto nuevo al cual se va a poner. No hace falta que te lo explique, creo que te diste cuenta, no solamente se trata de apoyarte en el equipo, sino también apoyar al equipo. Si yo dejaba que ese con blindaje me matara, podría matar a todos, porque claro, el blindaje es bastante peligroso. En conclusión, no dudes de poner de carnada a tu compañero, ponerte de carnada si crees que se puede ganar, pero siempre teniendo en cuenta tus habilidades. Número 5. Estudiar a tus enemigos. Así como es importante conocer tus habilidades, también es importante conocer las habilidades de los enemigos y por supuesto qué arma llevan, cómo la usan, etcétera. Si son buenos a corta distancia, qué tipo de ventajas llevan, ya que de esta manera será más fácil saber qué es lo que puedes hacer. Por ejemplo, no vas a tirarle una tumper en las patas a alguien que trae el traje antibombas, porque claro, sabes que no lo va a reventar. O no vas a pasar caminando por el campo libre sin protección cuando sabes que anda un sniper que le gusta campearla y no tiene buena puntería. Si tú eres de los que puede ver las skins, déjame decirte que tienes una gran ventaja, ya que de esta manera sabes el comportamiento de cada jugador sin tener que estar mirando el nombre y demás. Como extra, esto no es ningún tip ni nada, algo bastante interesante que debes saber si quieres que en tu perfil tengas un montón de like para sentirte el famoso, es que en el ataque de los no muertos puedes conseguir hasta más de 5 likes por partida, es decir, si juegas algunas 5 o 20 partidas tienes ahí un montón de me gusta, y si fuera poco, también en 10 contra 10, ya que los botsitos casi siempre te dan like y eso hace que se cuente, pero claro, solo es algo visual, no ayuda absolutamente nada. Y bueno gente, yo espero que el video les haya gustado, pero sobre todo este video les haya servido. En la descripción les dejo más videos para que los vayan a ver, en verdad les ayudará. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, por supuesto que me quedé hasta el final del video, le daré un corazón. Y sin nada más que agregar, me despido y nos veremos hasta la próxima.